Señoras y señores, traigo la partida más esperada por muchos de ustedes en este torneo. El número 2 contra el número 1 del mundo. Una rivalidad tremenda, quienes se enfrentan por la cuarta ronda del Grand Chess Tour San Luis 2019 en los Estados Unidos, torneo de rápidas, 20 minutos para cada jugador más 10 segundos de retraso. Piezas blancas para Fabiano Caruana de los Estados Unidos. Piezas negras para Magnus Carlsen, noruego, campeón del mundo, donde ha habido un ganador. Es el único spoiler que te daré. Y este ganador estuvo dominando prácticamente desde el inicio de la partida. Comencemos. Inicia la partida Fabiano Caruana con E4. Magnus Carlsen C5, defensa siciliana, su favorita desde el match por el título mundial del año pasado, justamente frente a este rival. Caballo F3, caballo C6, avisando el campeón del mundo que va por su adorada Pelicán. Sin embargo, Fabiano opta por evitar dicha defensa y decide jugar alfil B5, el ataque Rosolimo, tan de moda hoy. Las negras continúan con E6, con idea de caballo G7 y así sostener a su compañero equino. Alfil por C6. Fabiano no lo permite y con esto daña la estructura de peones de las negras. No obstante, esta cesión de la pareja de alfiles concede al jugador de negras el poder pensar en obtener un fuerte centro de peones. B por C6 con ideas, ¿por qué no?, de un D5. D3, caballo E7. D5 creo que era jugable igualmente. Continúa la partida con B3. Podría venir un alfil B2, aunque veremos si en realidad Fabiano lo desarrolla o no por esa vía. Caballo G6, H4 para H5. H5 frenando dicha amenaza y ahora vemos que ambos tienen dos agujeros notorios en las casillas G4 y G5 respectivamente, pero parece más probable de momento que las blancas pudieran aprovechar ello. ¿Sucederá esto en la partida? Veámoslo. E5, que de alguna manera fija al caballo de las negras, y acá Magnus mete una novedad, la cual es F6, cuestionando el avance del peón de Fabiano. Hasta acá, lo que se había jugado en otras partidas era alfil E7, caballo BD2 y ahora F6 ya preparado con el alfil de E7. Volviendo a lo jugado en la partida, F6, caballo BD2. Creo, en lo personal, que alfil B2 era también posible, no permitiendo a las negras capturar el peón de 5. Pero bueno, Caruana sí lo permite, tal vez pensando en que a cambio del peón él obtendría mayor actividad. Así es que juega caballo BD2. Magnus D6, otra vez creo era posible capturar en E5 a través de F por E5, peón de ventaja para las negras. Podría seguir dama E2, dama F6, alfil B2, D6 y la posición negra es sólida, con un peón de ventaja. Pero nada de ello se jugó, sino que D6, E por D6, E5, no capturando el peón de inmediato, sino ganando en espacio. Alfil B2, alfil G4, aprovechando el agujero de G4 que señalé hace varias movidas atrás, con mayores probabilidades de ser el blanco quien ocupara el agujero en principio que había dejado el negro, la casilla G5 en concreto, pero cosas de la vida, es el negro quien aprovecha este agujero. Siguió el juego con dama E2, dama por D6, G3. Una jugada extraña porque mueve el peón que permitía el sostén del caballo de F3 y ahora la clavada sobre el caballo se acentúa. Por tanto, una alternativa era jugar dama E4 desclavándose y además tocando al caballo de G6. Podría seguir un rey F7, pero con un caballo C4 tocando a la dama, la posición de las blancas sería de una ligera ventaja. Bueno, volviendo a lo jugado, G3, alfil E7, enroque largo, probablemente otra vez era un pelín más precisa
dama E4 tocando al caballo y desclavándose a la vez. Pero Fabiano opta por el enroque, caballo F8, que tiene la idea lógica de caballo E6, pero como ves a la máquina mucho no le gusta. Responde Fabiano con torre de E1, caballo E6. Esto permite la activación de la dama blanca, por tanto, dama D5 era lo más exacto. ¿Por qué? Porque tras este caballo E6, ahora Fabiano al fin se desclava, dama E4, dama D5, y bueno, ahora hay una diferencia. Era mejor dama D5 antes y ahora verás el por qué. Se viene una sutileza táctica de Fabiano. Caballo por E5. ¿Es un sacrificio de caballo? Absolutamente no. Simplemente es un truquito que permite que en pocas movidas más las blancas casen al alfil de G4 con una ventaja posicional importante. Dama por E4. F por E5 tampoco permitía salvar al alfil de G4 porque tras F3, dama por E4, D por E4, dicha pieza seguiría sin opciones de huir. Así es que bueno, Magnus juega dama por E4, D por E4, F por E5, F3, alfil atrapado. Caballo D4, F por G4, H por G4, caballo C4. Y acá podemos detenernos y analizar la posición. Las blancas están mejor con claridad debido a que sus piezas están mejor coordinadas. Las negras, si te fijas, aún no conectan sus torres. Y además, la estructura de peones de las blancas es más saludable atendido a los peones doblados de las negras en las columnas C y G. Magnus enroca, Fabiano rey B1, torre F2, atacando al peón de C2, pero Caruana concede esto, a cambio de capturar un valioso peón central. Caballo por E5. Continúa la partida con caballo por C2, caballo por G4. Empiezan a caer los peones de las negras, como fruta madura. Torre G2. A ver, en caso de caballo por E1, que tal vez pensaste, simplemente caballo por F2 y esto es mejor para las blancas porque se van quitando piezas del tablero y la simplificación siempre es buena para el bando que lleva la ventaja. Es por ello entonces que Magnus quiere complicar un poco la partida con más piezas en el tablero. Torre G2, tocando al peón de G3, que es importante. Y por ende, Fabiano torre de G1, que no permite, por supuesto, la caída del peón G. Entonces, Magnus va a atacar al peón E, torre 2. Pero, bueno, Fabiano juega H5 y ahora C4. ¿Qué pasaba si torre por E4? Básicamente se caía el caballo, ¿verdad? Así es que es un toque al peón más que un ataque al peón de E4. Así es que C4 entonces lo jugado por Magnus. H6, C3, el error definitivo del campeón del mundo. La jugada caballo A3 jaque era una alternativa, pero igualmente Fabiano estaría ganado tras alfil por A3, alfil por A3, H7 jaque y luego caballo E5, caballo G6 y el peón H coronaría. Así es que bueno, ya no hay mucho que hacer por parte de Magnus Carlsen. H7 jaque, rey F7, torre F1 jaque, alfil F6, alfil C1, caballo B4, E5, pieza clavada. Torre por A2, último recurso de Magnus, el cual amenaza mate con C2, el avance del peón a C2. Pero Caruana no está para chistes y responde caballo E3 frenando el mate. Torre H8, E por F6, pieza de más. G5, torre D1, A5, torre D4, C2, jaque, caballo por C2, torre por C2, torre por B4, torre por C1, jaque, rey por C1, A por B4 y en material están igualados. Bueno, el blanco con un peón de más, pero ambos tienen una torre. Sin embargo, Fabiano, bueno, simplemente entiende que está ganado y juega torre H6. Y ante esto, Magnus Carlsen abandona la partida. El motivo es que, bueno, Fabiano va a dejar a Magnus en total pasividad
al cuidado del peón de H7 blanco, y ahora su rey irá a recoger la fruta madura, es decir, los peones, y la partida se acaba. Gran triunfo de Fabiano Caruana, señoras y señores. En mi opinión, una reverenda paliza al campeón del mundo. Pero vayamos a ver la tabla de posiciones hasta ahora en este torneo, jugada la cuarta ronda. Bueno amigos, aquí tabla de posiciones. Levon Aronian se mantiene como líder. Fabiano Caruana, con este triunfazo ante Magnus Carlsen, escala al segundo lugar en compañía de Dinh Liren y Bachel Lagrave. Magnus ha caído ya 2 veces en este torneo, 2 triunfos, 2 derrotas. Su elo indudablemente va a ir bajando. Lleva 4 de 8 en el quinto lugar. Yu Yangui sexto, Mamediaro séptimo, Lenier Domínguez octavo, Kariakin noveno y Richard Rapport último lugar con 10 puntos. Yo sé que Rapport es el favorito de muchos de ustedes, pero creo que aún le falta para poder competir de excelentísima manera en la superélite. Acá los resultados de la cuarta ronda. Caruana ganando la Magnus, Aronian tablas con Dinh Liren, Rapport cae con blancas contra Lenier Domínguez, Bachir derrota a Kariakin y Yu Yangui derrota a Mamediaro. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Y bueno, agradezco como siempre a aquellos que apoyan con una donación y a los miembros que se van sumando día a día al canal. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.